Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo podemos configurar el papel para que no se nos quede atascado ni nada por el estilo. Y además te voy a enseñar cómo puedes hacer preconfiguraciones de papel para que puedas imprimir en distintos formatos sin tener que liarte con configuraciones o buscar en internet siempre que quieras imprimir algo que no sea un DIN A4. Por ejemplo, imagínate que quieres imprimir una foto. ¿Cómo lo haces? Vale, pues te voy a enseñar cómo se puede hacer. Vamos a ello. Bien, para colocar el papel como es debido, lo único que tenemos que hacer es extender esta bandeja de aquí. Bueno, la impresora te va a venir con la bandeja completamente recogida, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tienes que hacer es extender la bandeja. Problemas técnicos, vale. Extendemos la bandeja, colocamos el papel encima, ¿vale? Que nos entre bien por aquí y ya está, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya podremos imprimir lo que nos dé la gana. Esto es importante porque si tú, por ejemplo, dejas la bandeja recogida y pones el papel así, que quede así colgando, lo que puede suceder es que cuando le des a imprimir, el papel no entre bien y se quede atascado. Y ya te digo yo que los atascos de papel en estas impresoras son muy peliagudos, ¿de acuerdo? Porque si se queda un papel atascado dentro de la impresora y no puedes sacarlo, la impresora se te queda completamente inutilizada. Entonces es importante que siempre que vayas a imprimir, esto extendido, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la bandeja de aquí abajo, pues abierta, y con esto que te va a ayudar a que el papel cuando salga no caiga. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es esta pestañita azul, ¿vale? Esto sirve para, bueno, para regular el tamaño del papel en el que vas a imprimir, ¿de acuerdo? Si es DIN A4, pues ya te viene ya bien puesta, pero tú imagínate que quieres imprimir pues una fotografía, ¿vale? Pues esto tendrás que ponerlo a la altura del papel. Es importante que no aprietes para que... Es importante que no dejes esto así, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo mismo que te he contado antes. El papel puede entrar torcido y entonces lo que pasará será que va a haber un atasco de papel y es probable que la impresora te quede inutilizada para siempre. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora te voy a enseñar, una vez aprendido lo básico, te voy a enseñar ya a rizar el rizo, a sacarle el máximo provecho en cuanto a papel se refiere. Lo que vas a necesitar va a ser tener configurada la impresora vía Wi-Fi a tu red de casa o a la oficina, ¿de acuerdo? Y tener la aplicación HP Smart. Si no sabes de qué te estoy hablando, si no tienes esta aplicación, te recomiendo que veas este vídeo de por aquí, que te dejo por aquí, ¿vale? Donde te enseño a configurar el Wi-Fi de esta impresora y a sacarle el máximo provecho a esta aplicación. Lo único que tendremos que hacer es, le damos aquí al recuadro este gigante con el nombre de la impresora, le damos clic y aquí se nos abre pues un montón de configuraciones. A nosotros lo que nos interesa para el papel es esto, bandeja y papel. Ok, aquí le damos simplemente a aceptar y mientras se carga esto, pues bueno, pues un cafecito y ya está. Vale. Aquí esto es una tabla donde podemos de alguna forma prefijar como los preajustes del papel. Básicamente podemos elegir los tres tipos de formato de impresión que vamos a utilizar más. Doy por hecho que el DIN A4 es uno de ellos, que es el último, ¿ves? En formato que pone grande, abajo del todo pone A4, ok. Esto es lo normal y está en papel normal. Pero tú imagínate que aparte del DIN A4 pues quieres imprimir fotografías, por ejemplo. Y el formato de la fotografía habitual es el 10 por 15 centímetros. Pues bien, lo dejas preconfigurado aquí en pequeño y el tipo de papel que vas a utilizar. Por ejemplo, si tú le das aquí, te sale papel normal, papel fotográfico, papel especial satinado, papel especial mate, yo qué sé, por ejemplo, le vamos a dar a mate, por ejemplo, ¿vale? Ok, pues aquí la impresora ya sabe que cuando detecte un papel que es de 10 por 15, que ¿cómo lo vas a ver que es de 10 por 15? Pues gracias a esto que te he explicado de aquí, gracias a esta pestañita, ¿vale? Que como va a estar más o menos a esta altura, pues va a decir, vale, pues esta persona quiere imprimir una fotografía. Entonces, esto es muy útil porque nos ayuda a, tener prefijadas ya ciertas configuraciones y no tener que estar eligiendo y buscando. Podéis elegir lo que queráis, por ejemplo, en mediana, como veis, un montón, yo que sé, 2L, que no sé lo que es, A5, sobre japonés, etcétera, etcétera. Esto, si os dedicáis a hacer ciertos trabajos más puntuales o que no son tan habituales, pues puede estar muy bien, porque ya lo tienes configurado. Elegís la que queráis y le dais a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces ya se os guarda, aceptar, y cuando vayáis a imprimir, pues ya os saldrán estas tres configuraciones para que simplemente tengáis que elegir cuál de ellas utilizar, ¿de acuerdo? Y nada más, esto ha sido todo. Espero que te haya servido de ayuda este vídeo. Y bueno, pues te dejo por aquí en pantalla algún vídeo que también te puede ser de utilidad y ya está, y nos vemos en la próxima. Ah, sí, por cierto, se me olvidaba.
Te dejo en la descripción enlaces para que puedas comprar papel fotográfico y los cartuchos que necesita esta impresora, ¿de acuerdo? Espero que te haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima. ¡Chao!